nosotros de hecho se los dijimos primero a los niños y después a nuestros papás, a los abuelos. Ellos fueron quien compartieron la noticia, con quién primero, con quién después, si por Zoom o no, porque estábamos justo en Año Nuevo, o sea, justo hace un año supimos de la noticia y estábamos en Guadalajara, no en Ciudad de México. Los abuelos estaban en Ciudad de México. Y dijimos, bueno, ya llegamos a México y vamos a pensar cómo decírselo a los abuelos. Y ellos dijeron, no, por Zoom. Ya estaban tan acostumbrados a las clases online. Entonces, no hubiera sido mi ideal, pero ellos así lo decidieron y bueno, son parte de este cambio. Pero esa credibilidad y esa certeza de que todo lo que ellos saben no me lo esconden, me parece indispensable para que se vayan con una base de seguridad al país al que se vaya. ¿De quién? De Paola y Lisa. Negocios Españoles. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Estamos comenzando un nuevo año, 2023, y es un año que para muchas trae sorpresas, trae esos deseos, esos objetivos que querías lograr, y puede ser que dentro de esas sorpresas también vengan cambios de país. Cambios de país para mí, que vivo en Panamá, son cosa de todos los días. De verdad que es increíble el número de amigos que he tenido que despedir. Ya mis hijos están acostumbrados como a decirme, ¿y su mamá de dónde es? ¿Y su papá de dónde es? Como asumiendo que hay muchísimas familias multiculturales. Y también han pasado por estos duelos de despedir amigos, como que Panamá es un ombligo de América y entonces nos toca mucho este tema de estar despidiendo constantemente amigos. Y así también he conocido a muchísimas emprendedoras que originalmente no eran de Panamá, viven ahora en Panamá porque están de trabajo, porque están acompañando a su pareja que está ahí de trabajo y eventualmente se van moviendo a otros países. Así que me pareció súper relevante traer este tema a uno de los episodios. Y bueno, conseguir a una experta que nos pueda hablar de cómo manejar todos estos cambios de país, no solamente para ti, que de por sí como adultos, pues dejar a los que quieres, dejar tus costumbres, dejar tu cultura, puede ser difícil, sino que cuando lo hacemos además en este rol de mamás, como este rol de líderes de familia, puede ser todavía un reto más grande. Ale Gabayet ha estado con nosotros antes ya en el podcast. Ale, la han escuchado hablar de límites con los niños, la han escuchado hablar de su testimonio de cáncer de mama. Y ahora vamos a hablar de un tema que es uno de los temas con los que ella inició en esto del parenting coaching, que es con las mudanzas de familia. De hecho, ella hizo su tesis, ella es parte de la comunidad y nos estaba contando que hizo su tesis en este tema. Y fue cuando le dije, wow, Ale, tienes que venir a hablarnos otra vez en el podcast y ahora de este tema, de lo que es lidiar con una mudanza cuando eres líder de familia. Así que Ale Gabayet, bienvenida a Negocios entre Pañales de nuevo y ahora con este tema tan interesante para familias que están pensando o a punto de tomar la decisión de mudarse de país. Gracias, Pao. Muchas gracias otra vez por invitarme y por estar acá. Y bueno, les agradezco también el tiempo que se vayan a tomar para escucharlo. Y bueno, como les dice Pao, en eso hice la tesis. Primero, no como un tema de mi interés, sino como un tema que nació de mí, que a mí me estaba costando como adulto recién casada haberme mudado. Y bueno, cuando me casé y me fui a vivir a Chile, soy mexicana, viví en Chile y ahí estudié la maestría recién llegada. Y cuando vi que para alguien que apenas está construyendo una familia en pareja es complicado como adulto, pensé en qué pasa con estas familias que tienen hijos de diferentes edades, que cualquier edad implica un reto y es demandante. Entonces me empecé a meter en esto, en la tesis, con el concepto de familia expatriada, no solo extranjeros, y también la importancia de la repatriación al país, porque muchas veces ya eres, como dices, ombligo del mundo y ni aquí ni allá, entonces ya no sabemos cuál es nuestro hogar. Entonces me empecé a meter en esto. Después nos mandaron a Panamá, ahí fue donde te conocí, Pao, que fue increíble, con Mateo chiquitito, mi hijo grande que hoy tiene 11 años.
nació en Panamá, después regresamos a México por 9 años y ahora hace 5 o 6 meses volvimos otra vez a Panamá, ahora con Mateo, panameño, pero él, según él se acuerda, no creo que mucho, vivió 2 años, y luego otros 2 chiquitos de 9 y 5 años, que es su primera mudanza como tal. Entonces, bueno, feliz de compartir por acá, sobre todo que es una época que viene llena de cambios, cada vez en un mundo más globalizado, donde la mayoría de, no la mayoría, pero son muchas las empresas que son transnacionales, entonces a veces tenemos voz, a veces ni voz ni voto, y hay que, es una realidad que estamos viviendo muchas familias, son alrededor de 4 millones de mudanzas al año que se viven en el mundo. Wow, Sí, entonces bueno, es un tema creo que de interés que puede, espero pueda aportar a muchas familias. claro. Ale, empecemos ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Es buena o mala, no? A veces la gente piensa que lo que más necesitan las familias es estabilidad, es estar cerca de tu familia, pues tus papás, tus primos, tus tíos, y hay quienes deciden ni siquiera tomar la decisión de mudarse de un país por el miedo a que puedas alterarle esta vida, esta cultura, este acceso a la familia a tus hijos. En cambio, quienes ya se han mudado, pues te pueden decir, claro, pero yo le di la experiencia de otra cultura, de viajes, de estar más cerca a su familia nuclear. Entonces, si lo podemos así como en los estereotipos generales de es bueno o malo, ¿qué dirías tú? ¿Qué le pasa a una familia que se muda de país? Yo creo que para poder decir si está bien o está mal, aquí hay como tonos de grises intermedios y depende mucho también de cómo esté conformada la familia emocionalmente, cómo está el sistema familiar en ese momento. Yo lo veo como algo bueno porque es una oportunidad también cuando una familia, por ejemplo, está flaqueando o la comunicación interna no es tan buena o los miembros de la familia están más dispersos por el trabajo, por las prisas, por el tráfico, por los horarios. Me parece una gran oportunidad el poder hacerlo. A veces pensamos con este dedo de frente de juicio de que los puedo desestabilizar, pero yo pienso que es como esta heladería donde tú querías siempre tu helado de choco chip y fuiste a otro país y no lo había o no se llama choco chip. Entonces, hay muchos cambios que nosotros hemos vivido en nuestra vida y nos han sacado de nuestra zona de confort. Desde el helado que probamos y sí nos gustaron, a cambios de colegios que hemos vivido como adultos, los niños, cambio de maestras, de amigos, mudar dientes, los probablemente aparatos en la boca, usar lentes o no. Hemos vivido tantos cambios que a veces no vemos que los hemos enfrentado con éxito y solo pensamos a que un cambio de país será nuestro primer cambio. Pero en esta línea de vida que todos hemos recorrido, los niños también, en edad probablemente más corta, han vivido muchos cambios que no tenemos tan a cuenta en el momento que enfrentamos un cambio de país. Entonces, si tuviera que escoger entre es bueno o es malo, yo creo que siempre es bueno si tenemos las herramientas necesarias para poder enfrentar un cambio. Salir de nuestra zona de confort implica resiliencia, implica ser más creativos, más flexibles, nos da muchas herramientas de solución de conflictos para enfrentar ahora sí el día a día. A veces cuando estamos en nuestra rutina, en lo ya conocido, sin salirnos del renglón, en nuestra zona de confort, siempre con los mismos miembros, no es necesario poner tan a prueba lo que yo digo, las mejores cartas, ¿no? De tu personalidad, las cartas sociales, las cartas académicas, probablemente de tener que hacer conexiones distintas a nivel cerebral para aprender otro idioma. Entonces, es bueno si tu apuesta es a largo plazo. Cuesta en un principio, y a mí me gusta ver la maternidad así, el educar, el formar a nuestros hijos y formarnos como padres, ir como un paso adelante. Entonces yo creo que un cambio sí es bueno si nuestra apuesta no es cortoplacista. Me encanta que hables de eso, porque al final el cambio sí es una constante y es algo que al principio desestabiliza siempre, ¿no? Si acaba de llegar un nuevo hermanito a la familia, bueno, los primeros meses van a ser duros, probablemente van a haber cambios, va a haber menos atención que la que antes recibía el hijito más grande, pero a largo plazo, ¿qué le trae un hermanito? Más resiliencia, solución de conflictos, aprender a compartir, muchas habilidades que vemos que son buenas, y hacer esta comparación con la mudanza en cómo a largo plazo tiene tantos beneficios, creo que es clave.
¿cómo es la forma correcta de lidiar con una mudanza? ¿Dirías tú buscando siempre esta estabilidad o abriéndote a que, bueno, sí la vamos a pasar duro, es parte de, y más bien vamos todos como a poder sobrevivir o a poder afrontar las cosas de la mejor manera posible dentro de este cambio? O sea, ¿tú recomendarías tratar de tener todo lo más digerido a la hora de hacer un cambio con los niños, o más bien decir, bueno, pues van a haber cambios y es parte de un todo y todavía no me sé todas las respuestas como mamá, pero vamos poco a poco descubriéndolas? Qué buena pregunta, Pau. Y creo que esta es una que se hacen mucho los papás que acaban de recibir la noticia o la invitación a que entre en la ecuación de su vida familiar considerar un nuevo país o puede ser una nueva ciudad. Mira, el cómo hacerlo, creo que lo primero es importante después de la noticia darnos como papás, como pareja o en individual, ¿no? Madres solteras, papás separados. También hay muchos contextos de familia que implican cambios en una mudanza cuando uno de los papás se queda en el país anterior, ¿no? Pero no me quiero desviar tanto en esto, sino me gustaría hacerlo como a grosso modo para no extendernos tanto. Lo primero que hay que hacer y que recomiendo es a partir de la noticia, más bien tocar base con uno mismo. ¿Cómo estoy yo? O sea, poder hacer un poquito de mindfulness, de este escaneo corporal, de primero saber digerirlo, estoy ansiosa, no tengo miedo, probablemente compartirlo con tu pareja, con tus papás, con un amigo cercano, a ver cómo estás. Y una vez que las revoluciones estén un poco más lentas, más bajas y más en control, entonces poder compartirlo con nuestros hijos. He tenido familias que me preguntan cuándo compartirlos con ellos y cuándo decirles. Aquí el tiempo nos puede jugar a favor o en contra. Hay empresas, por ejemplo, las carreras diplomáticas, generalmente les avisan con 2 o 3 meses. Hay consultorías grandes también que les avisan con 2 semanas, ¿no? Entonces, aquí es diferente el tiempo que le tengamos que meter acelerador o no a la noticia. Pero lo primero que sugeriría es, primero, estar en paz con nosotros para entonces transmitir paz y que sea una noticia alentadora, porque si no es como vamos al calabozo y mira, yo la estoy pasando pésimo y te llevo conmigo, ¿no? Eso sería lo que los niños dirían. Entonces, lo primero sería tener paz para transmitirlo. ¿Cuándo? Cuanto antes. Si nos dicen que va a ser el año siguiente escolar y vamos al principio del año actual, bueno, podemos empezarlo a aplazar un poquito, pero yo recomiendo que cuando este cambio ya es certero, desde ese momento compartirlo con los hijos. Yo creo que no hay mentira que duela menos que cualquier verdad. Entonces, es mejor hacerlo a fuego lento. En mi caso, esta última mudanza a Panamá ya con mis 3 hijos, supimos en diciembre y nos mudamos en julio, pero mi esposo se mudó en marzo y yo me quedé para que ellos terminaran el año escolar. Pero estos 6 meses tuvimos para trabajarlo y ellos supieron a las 2 semanas que yo supe. Luego. Entonces, y esto ayudó mucho porque ellos son parte del proceso, tienen mucho voto. Ellos, por ejemplo, hicimos un calendario de qué querían hacer en México para despedirnos, si querían visitar algún lugar o algún, no sé, parque de diversiones o comer en algún lado o invitar a sus amigos el fin de semana. Nos dio buen tiempo. Entonces, al hacerlos ellos parte del proceso, es mucho más sencillo de que vivan el cambio y vayan empezando a sacar sus herramientas de enfrentar problemas y de solución de conflictos mientras siguen en su país, en su país natal, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a que empiecen a desprenderse, a organizar, a ser limpia, a que sean parte de una despedida y sobre todo de nunca perder la confianza en sus papás. Qué importante esto que dices, porque creo que, imagínate qué triste sería que se enteren, por ejemplo, por un amiguito, se enteren por una tía que está hablando en voz bajita y ellos se dan cuenta de, oye, mis papás no me hablaron de esto y es un cambio tan importante en mi vida y yo todavía no lo sé. Entonces, la confianza en los papás de que, bueno, mis papás están conmigo, todo va a estar bien, yo voy con ellos, no es que se van a ir sin mí, ¿no? Exacto. Nosotros, de hecho, se los dijimos primero a los niños y después a nuestros papás, a los abuelos. Ellos fueron quienes compartieron la noticia, con quién primero, con quién después, si por Zoom o no, porque estábamos justo en Año Nuevo, o sea, justo hace un año supimos de la noticia y estábamos en Guadalajara, no en Ciudad de México. Los abuelos estaban en Ciudad de México. Y dijimos, bueno, ya llegamos a México y vamos a pensar cómo decírselo a los abuelos. Y ellos dijeron, no, por Zoom.
Ya estaban tan acostumbrados a las clases online, entonces no hubiera sido mi ideal, pero ellos así lo decidieron y bueno, son parte de este cambio. Pero esa credibilidad y esa certeza de que todo lo que ellos saben no me lo esconden, me parece indispensable para que se vayan con una base de seguridad al país al que se vayan. Me gusta mucho eso. Y sí, como familia nuclear, o sea, decir, todos damos la noticia, no, ay, ¿qué crees? Ya todo el mundo lo sabía y tú eres el último. Qué difícil. Okay, buenísimo. Y de ahí empieza un proceso, ¿no? Justamente como estás indicando, empieza un proceso número 1 de empezar a decir, bueno, ¿cuándo va a ser en tiempo calendario? Me imagino que, por ejemplo, para Mateo, tu chiquito de 11, ya puede entender bien los meses, cuántos son 6 meses, pero no es lo mismo con tu chiquito de 5, que tal vez el tiempo es un poquito más abstracto. Entonces, ¿cómo sugieres manejar esto en temas de tiempo y en temas, ahorita entramos al tema emocional, pero en temas de expectativas, de cuándo va a pasar cada cosa, porque para ellos todavía eso es un poco distante? Totalmente. Aquí les sugiero un calendario de pared. Aquí sí, no digital, ni una agenda, ni nada, sino estos calendarios que tú puedes poner con un clavito en la pared y que cada hoja es un mes. Acá nosotros compramos unos de México, de haciendas mexicanas y de cenotes yucatecos, cosas muy bonitas, porque querían acordarse y encima lo ojearon para ver a dónde querían ir. Pero es mucho más fácil algo concreto que puedan palpar y ver siempre en su pared de cuánto tiempo es el que falta. Pero sobre todo, hay dos maneras de darle luz a este calendario. ¿Cuánto es el que falta, como ya me están quitando lo que tengo, o cómo lo aprovecho? Aquí prefiero dar esa mirada. Entonces calendarizamos, ellos con plumones, con colores, a dónde querían ir, dónde querían comer, cuándo querían invitar a sus amigos, porque a veces nos pasa que cuando no tenemos el tiempo en contra, decimos luego lo hacemos y sí, ya se hará otro año. Pero cuando sabes que te quedan 6 meses o 3, como a una familia que consultó hace poco, hay que calendarizarlo y ponerle de verdad el espacio y la importancia que tiene como si fuera una junta de trabajo. Entonces así lo hicimos y ellos sabían qué esperar. Este fin de semana íbamos a algún lado, este otro día al parque de diversiones, este día comíamos tacos y así le dimos la importancia para hacerlo. Entonces es un tiempo que se vuelve favorable. Y lo mismo al llegar, ahorita me paso al proceso de llegada, pero eso sería un poquito como tener noción de ese tiempo, que incluso pensaríamos que Mateo, que tiene 11, sería más fácil decirle quedan 2 meses, pero a él también le ayudó mucho. A los 3 les ayudó mucho el verlo y también a nosotros para organizarnos, porque yo sabía que si esto querían hacer, probablemente tenía que hacer una reserva, una llamada, si querían ver a estos amiguitos o a este grupo de papás, bueno, había que coordinar las agendas de los demás. Entonces fue algo muy, muy, muy bonito. Nos dio tiempo de hacerlo con calma. ¿Cómo manejas la tristeza de tu familia y los comentarios de tristeza de los demás? Porque me imagino que por un lado tú estás tratando de ayudar a que vean el lado bueno, de ayudar a que estén emocionados con esa noticia del cambio, y tus hijos pueden estar sintiendo tristeza por los abuelos, los amiguitos, los primos que van a dejar. Y por otro lado, viene gente que te quiere mucho, pero que lo primero que te dice es, estoy súper triste, no quiero que te vayas, me van a hacer mucha falta, y ahora qué vamos a hacer con este plan al que siempre iban ustedes. Y tú como tal vez no quieres exponer a tus hijos a que les estén haciendo tantos comentarios de tristeza, pero al mismo tiempo es una realidad. Entonces, ¿cómo sugieres manejarlo durante el proceso de la mudanza? Mira, en realidad me sorprendió mucho en esta mudanza. Los amigos de los niños le dijeron, te voy a extrañar y te voy a ver pronto. Eran mensajes alentadores. Los mensajes de tristeza, de cómo le vamos a hacer sin estar ustedes o sin estos viajes o así, fueron más de los adultos. Eso es algo que caí en cuenta en esta mudanza. Y los niños, al hacerlo con pausa, hicieron herramientas para llamarse. Aquí nos ayudó mucho que veníamos de una pandemia donde tuvieron dominio del medio, ¿no?, de comunicación digital y online. Entonces planeamos herramientas. Entonces, ante comentarios de lo voy a extrañar, algo que te desestabiliza mucho emocionalmente es la incertidumbre y la duda y el no saber cuándo te vuelvo a ver. Entonces, en este calendario también hicimos planes. ¿Cuáles eran los calendarios del colegio en México? ¿Cuáles eran el calendario del colegio en Panamá? Sí coincidíamos probablemente en feriados,
dónde nos íbamos a ver, y así lo hemos hecho. Ahora estoy en México, es nuestra primera venida a México después de habernos ido a Panamá, y lo que hicimos fue, en este mismo calendario, que justamente fue 2022, también calendarizamos nuestras vacaciones en México y a quién ver. Entonces nos da tiempo de planear mucho y bajarle un poquito el volumen a esos comentarios que, si bien son genuinos y de verdad del corazón, podrían transmitir un tono de tristeza a los niños. Entonces fueron mucho más resilientes de lo que probablemente como adultos esperamos. Y bueno, ahora entramos a la etapa de la mudanza per se. Esos días que si sabemos que mudarse de casa es de locura, mudarse de casa y a un país que muchas veces no conoces, pues un poquito más de estrés, de tareas, de falta de sistema de soporte. ¿Cómo sugieres abordar esas primeras semanas y cuando tienes chiquitos, cuando tienes niños que necesitan un lugar seguro en donde estar mientras su casa se está instalando, o que todavía no conocen a nadie con quien quedarse, con quien tengan confianza? ¿Cómo son esas primeras semanas? Aquí me entra duda, ¿esas primeras semanas de antes del cambio o de haber llegado al No, país? ya durante, pues a partir de la mudanza ya logística. Ok. Aquí nomás me gustaría irme un pasito para atrás, porque estamos pensando en la mudanza de cuando ya llegan a empacar, pero hay un proceso previo donde podemos hacer parte a los niños. No sé si me puedo desviar aquí. Claro, sí. Aquí hacerlos parte de que ellos tomen decisiones les da muchísimo valor y autoestima en el poder de decisión, de saberse escuchados y de saberse partes de este proceso. Entonces aquí empezamos con un paso previo que era el hacer limpia y ordenar la casa de México antes de irnos a Panamá, por espacios y porque probablemente no necesitábamos lo que teníamos acá, desde ropa de frío hasta cosas del colegio que, por ejemplo, se usaron tal vez en la pandemia, ¿no? En la parte online, pero ya no se necesitaban hoy en día. Entonces empezamos haciendo tres cajas grandes de cartón, las pusimos para clasificar cosas que me son importantes, no uso, pero me son importantes y quiero que vengan conmigo. Otra caja fue cosas que ya no uso, ya no tienen valor para mí y las quiero regalar. Y una tercera caja que son cosas que sí me son importantes, sí uso y sí quiero que vengan conmigo. Ellos desde ahí aprenden a desprenderse, a saber dejar ir, a saber que hay cosas que si tienen valor sentimental puedes hacer a un lado o cosas que se podían quedar en México. Tuvimos la fortuna de dejar cosas en casa de los abuelos. Entonces empezamos la mudanza, el trámite, desde mucho antes, como 2 meses antes, diría yo, antes de que llegara el famoso día de la mudanza, que es el día de los mudanceros. Entonces, sí quiero como mencionar esto porque hay veces que nos llevamos tanto más de lo que no necesitamos y vivir más ligero desde antes nos ayuda muchísimo a dar cabida a esas nuevas experiencias, a ese nuevo espacio en el closet, a esos nuevos amigos que voy a tener que hacer sin cargar con cosas que probablemente ya no necesito. Con esta caja de lo que ya no uso en buen estado, pero ya no me quiero llevar, lo que hicimos fue, justo nos llegó el fin de curso del año escolar en México, que termina en julio, y lo que hicimos fue envolverlo en regalos y lo fuimos a dar a comunidades menos favorecidas y más humildes, a niños de su edad. Entonces esto fue algo muy bonito porque vieron la sonrisa del dar y de compartir con otros niños y además hicieron habilidades sociales. Yo manejaba y ellos tenían que bajarse a tocar ojalá diría que hubiera timbre, pero no, era tocar las puertas, a gritar. De repente era un campo al que tenían que caminar porque la casita se veía al fondo y se asustaban, no sabían si había perro, si había alguien o no. Y bueno, los tres lo hacían, a ver, suena como que los abandoné, pero no, yo estaba atrásito, estaba 2 pasos atrás y estuvo muy bien porque ellos se dieron cuenta, mi segundo, Dieguín, es tímido, de verdad es un chiquito al que le cuesta hablar y ahí sacó sus mejores cartas porque ellos tenían que preguntarle al niño qué número de pie eres, qué edad tienes, te gusta lo que llevaban, te gustan los dinosaurios, te gusta el boliche, te gustan las pelotas de fútbol. ¿Por qué no le iban a regalar algo que no les gustara? Entonces, desde ahí empiezan a ver que hablar con gente que no conozco no es tan difícil como creo y que compartir algo mío puede ser también muy enriquecedor para otra persona. Entonces, esto yo lo recomiendo muchísimo de verdad a las familias que el tiempo les da para la mudanza, porque el efecto positivo que tiene en la familia fue algo increíble. Y lo mismo con la ropa de los adultos. O sea, también nosotros hicimos un cambio de limpia en el closet, ¿no? Yo digo que las camisas ahora corren con facilidad, que no están apretadas, que era un crimen tener ropa que no usábamos.
Entonces esa parte se los recomiendo muchísimo. Y no sé si ahora sí ya me paso al día a día de la mudanza. Sí, además dentro de este concepto me imagino que entonces también es importante que si vas al país antes de mudarte, no solamente vayan mamá y papá, sino que de pronto puedan llevar a los hijos para que ellos digan si les gusta la casa, si ven cómodo el cuarto en donde van a vivir, o sea, de ser posible también involucrarlos en todo eso, ¿verdad? Mira, acá sí y no, porque aquí depende de la empresa con las que se mudan. Hay veces que la empresa ofrece que vayan todos los miembros de la familia, pero si va a implicar mayor gasto y mayor estrés para papá y mamá, yo recomiendo no y se puede hacer de otras maneras. En mi caso no fue así. De hecho, yo tampoco fui y lo hacíamos con videos. Si es la oportunidad de que vayan los hijos también, yo lo que les recomiendo es que primero hagan un prefiltro los papás y donde los niños puedan tener voto, entonces que sean parte de, ya sea que vayan físicamente o por video, porque si no, a los ojos de ellos van a ver cosas que tal vez a ellos les parezcan atractivas y cool y divertidas, pero que no sean nada funcionales para el día a día. Nosotros tenemos esas funciones ejecutivas desarrolladas que ellos no por ser chiquitos, no por burros, por ser chiquitos. Entonces, podemos prever a futuro, priorizar, hacer unas tomas de decisiones a largo plazo que ellos no. Ellos si van a ver un edificio que tenga un tobogán de agua, van a querer vivir ahí, a pesar de que probablemente sea un lugar de frío, pero que no tiene calefacción. O que la orientación tenga ventanas al interior y no ve al mar si vamos a Panamá, ¿no? Porque van a enfocarse en el tobogán de agua. Entonces, ¿qué recomiendo? Primero, filtrar las zonas para vivir, eso los adultos, y tomar la decisión si quieren cerca del trabajo, cerca del colegio, cerca de un familiar que esté por allá. Ese zoom en grande, hacerlo nosotros, las zonas. Luego, los fraccionamientos, también nosotros, y donde haya 2 decisiones o 3 finales, hacerlos partícipes. Pero el filtro, hacerlo los adultos, porque si no, puede ser que ellos se sientan demasiado responsables y nosotros les demos una lectura de culpabilizarlos o culparnos a nosotros. Hoy les hice caso y este tobogán se han subido una vez. Claro, o lo mismo con los colegios, ¿no? No puedes llevarlos a ver 10 colegios y que sean ellos los que decidan, sino tú más bien decidir cuál es el colegio que quiero para su educación, en donde me siento más cómodo y bueno, ahí llevarlos a que conozcan, pero también, como dices, no hacerlos responsables de una decisión tan importante que ellos no tienen todavía las funciones ejecutivas para tomar. Exacto, porque priorizar, delegar, el elegir entre diferentes opciones, todavía no es algo que su cerebro esté maduro ni la experiencia de vida. Entonces, nosotros, por eso me gusta decirlo así, ellos siempre van a tener voz, pero no siempre voto, ¿no? Y entonces aquí el refiltro lo hacemos los adultos y ellos tienen voto al final. Ok, y entonces ya llega el día de la mudanza, la semana de la mudanza, toca subirse en un avión y empezar a ver todo cómo es allá. ¿Qué pasa con tantas emociones? O sea, ¿cómo son esas primeras semanas? ¿Cómo les ayudas a ellos a digerir todo lo que está pasando? ¿Y qué viene esos primeros 6 meses, 12 meses? Porque me imagino que no todo es alegría. Claro, sí, aquí es un sube y baja de emociones. Bueno, aquí antes de la mudanza es importante el sentido de continuidad, porque para los chiquitos que el tiempo es abstracto, las cosas también. A mí, ¿quién me asegura que esa caja que empacó ese señor que no conozco va a llegar? ¿No? Entonces, acá también hay que darles un sentido de continuidad y de certeza de las cosas que se están empacando sí van a llegar. Pero a mí, ¿quién me asegura como niño si todas las cajas se ven igual? Todas son cajas cafés de cartón y dicen frágil, todas, tengan lo que tengan adentro, ¿no? Entonces, aquí un tip que les recomiendo a los papás es que le escriban, o sea, ellos les ponen una etiqueta y qué va a ser cada cosa, pero algo que ayudó con mis niños fue les di plumones y estampitas, les di stickers para que ellos les pegaran a las cajas. Y ellos creían que gracias a que ellos le pusieron cuarto Diego, cuarto Mateo, eso iba a llegar. O sea, ellos creían de verdad que gracias a su letra iba a llegar. Entonces eso ayuda mucho al sentido de continuidad de lo que estoy dejando si llega. Y si hay mudanzas donde no pueden ir los muebles por decisión, por la empresa, por el lugar al que llegan y no caben también, hay que saber qué sí va. Entonces, hay que trabajar ahí antes de la desprendida y la continuidad. Y también que ellos sepan elegir qué es, si bien esto va a llegar por barco o por avión, ¿qué quieres que se venga contigo? Entonces, aquí un tip es, les dimos estas mochilitas como del colegio, pero que tienen rueditas y cada uno metió ahí lo que más quería
que fuera con ellos y que pesara menos de 10 kilos, porque así es en la aerolínea. Entonces también echan mano de una cantidad de funciones que son la base de la personalidad resiliente, que lo empezamos a poner a prueba desde antes. Entonces, eso es para el mero día de la mudanza. Acá, ¿cómo es el día a día? Antes empezamos a trabajar a dónde vamos, a qué distancia está de vuelo, cuántos kilómetros sería por tierra, si se puede ir por tierra o no, probablemente hay que cruzar océano, hay una selva de por medio. Entonces veíamos las diferentes posibilidades, cuáles son las aerolíneas que llegan. Entonces ellos ya sabían que dentro de las posibilidades están tomando una de esas para llegar. Y después, al llegar, en el avión nosotros trabajamos mucho el cómo quisieras pintar tu lienzo allá. Entonces, les compré un cuadernito, que era mi vida en Panamá, un cuadernito chiquito que llevaban en esa mochila, unos colores, una goma, unos lápices y así, y ellos iban escribiendo su experiencia, una especie de diario, pero de diario de la mudanza, de la transición. Y acá, en este mismo calendario que teníamos pegado en México con un clavito, ese calendario también fue con nosotros, también en mi bolsa. Entonces sabían en esta continuidad qué íbamos a hacer al llegar. Sabían que Panamá era un lugar con buen clima, tropical, cerca del mar, probablemente más seguro que de Ciudad de México, entonces que sí podíamos hacer. Entonces calendarizamos qué querían hacer al llegar. Ellos son muy pizzeros, entonces querían conocer una pizza rica. Entonces, bueno, ahí investigamos cuál nos recomendaban. Querían ir a la bici porque no nos podían creer que iban a poder andar en bici en la calle y nosotros juntos, pero libres, ¿no? Entonces lo hicimos y empezamos a ver también qué lugares había cerca para ir, cerca de Ciudad de Panamá, de ir y venir, ¿no? En estas páginas como de TripAdvisor o cualquiera de estas, reconocimos los lugares de acogida. Entonces, el primer consejo aquí es enamorarse del país al que llegan, para que vean que es un lugar amable, al que no conoces, pero que las emociones te van a acompañar. En un primer momento, es tanta la felicidad de comerse al mundo, de conocer, de empaparse del lugar nuevo, que no les da tiempo de extrañar. Generalmente es una primera fase emocional que se llama luna de miel. Me acuerdo dentro de tus primeros días con este regreso a Panamá que un día hablamos y me dijiste, sí, estoy andando en bici. Y yo, Ale, son las 12 del día, te vas a tatemar a las 12 del día. Y después dije, claro, están en la fase de luna de miel, de aquí puedo andar en bici a cualquier hora y se salen a andar en bici a las 12 del día. Pero justo es como adorar todo eso que puedes hacer del nuevo país y ver como con unos ojos de novedad, ¿no? De todo esto no lo tenía antes, ahora sí lo tengo. ¿Cuánto tiempo dura esa luna de miel en la que siguen viendo los beneficios y todavía no les da tiempo de extrañar el país anterior? Ese, si hablamos del tiempo, son alrededor de 3 meses. Los primeros 3 meses es más o menos esta fase de enamoramiento de la luna de miel. A los 3 meses es cuando empieza el extrañamiento, el que ya están tocando base, de si echo de menos lo conocido, sí me está costando trabajo este colegio. En el caso de mis hijos es todo en inglés. Su colegio en México tenían 45 minutos de inglés al día. Aquí tienen ahora 45 minutos de español al día, ¿no? También nos tocó en Panamá, como decías, Pau, que nos va a tocar despedir a muchos amigos al ser un país que nos acoge a tantos extranjeros y yo voy a estar siempre súper agradecida. Y no es tan fácil encontrar un factor común en este tema social con los amigos, sobre todo de ellos que vienen siendo pues, 100% mexicanos y llegando a un país así. Y papá y mamá también somos mexicanos, entonces tuvieron que empaparse de estos nuevos modismos, estas nuevas palabras que se reían. Entonces al principio era muy bonito porque mamá, ya sé qué significa esto, chévere es que está padre, vos es como se dicen tú, así. Entonces hablaban mucho de eso y es algo muy bonito porque están, yo les decía, con las antenas súper abiertas para adaptarse. Entonces, esa fase sí dura como 3 meses. Algo que les recomiendo muchísimo es que también hagan un calendario con los abuelos, con quién quieren hablar también en un principio. Si van a hablar los domingos con unos abuelos, los sábados con los otros. Al principio nosotros así lo hacíamos y luego la verdad es que estaban tan contentos con la cantidad de vecinitos de la edad que hay que no querían la hora de hablar con los abuelos. Entonces lo que hicimos ahora es lo hacen más al aire, o sea, le hablan cada que quieren. Hay semanas que es más seguido, otras que no lo son tanto. Pero eso ayuda también a darle certeza de que esa comunicación, y bueno, tenemos la bendición que estamos a 1 hora de diferencia, de uso horario, entonces también que sepan que siempre pueden
pueden hablar. Claro. Y hablemos de la parte más importante que no hemos hablado aquí, pero pues que tiene que ver con todo, es cómo dentro de toda esta logística, todo acompañar a tu pareja, si te estás mudando con una pareja, o al trabajo, a quien le estás pues cediendo tu mudanza de país para poder cumplir con el trabajo. ¿Cómo te encuentras también tú? O sea, porque me imagino que en esto de ver las escuelas de los niños y dónde vas a vivir y la casa de los niños y el trabajo, y puede ser muy fácil dedicarte a solamente la parte logística, y a veces tú como mujer, tú como persona, llegar un día en donde digas, wow, llevo 6 meses gestionando toda la mudanza y que todos estén bien menos yo. Entonces, ¿cómo también para todas las que nos están escuchando, hacer esa pausa y decir, yo cómo estoy, yo qué necesito, yo cómo hago amigas más allá de las mamás de mis hijos, que es un tema que nos importa mucho aquí en Negocios entre Pañales? Claro, aquí, Pau, yo creo que es importante también, si no delegar, porque todavía no tienes esa red de apoyo, saber poner en pausa. Aquí yo creo que es como un globito de energía, en dónde lo quieres invertir. Y también implica tomar decisiones para que quepa ese espacio para encontrarnos a nosotras mismas, ¿no? Como mamás, como pareja. Entonces, aquí yo lo que les recomiendo es a lo que le puedan bajar, bajarle. En mi caso, yo le prometí a mis hijos que iba a tener lo menos clientes posibles en consulta en las tardes, porque trabajo con niños y adolescentes. Y no me lo creían. Me decían, mamá, nunca le has bajado al trabajo, ¿no? Yo les prometí que aquí sí, o sea, que aquí sí lo iba a hacer, porque a mí también me iba a costar el cambio. Entonces, algo importantísimo es que ellos también conozcan, ellos niños, nuestros hijos y la pareja, cómo estamos nosotros. Estás cansada, estás extrañando, te sientes sola, no te estás acostumbrando al clima. Hay modismos culturales que esa es la segunda fase, que se llama el shock cultural, donde probablemente tenemos una forma de ser que es muy diferente entre todas las nacionalidades y todas están igual de bien. Solo hay que saber que no es personal, sino que son modos culturales de cada país. Entonces, aquí una manera de nosotros encontrarnos es saber dejar a un lado lo que en ese momento no tienes que hacer. Por ejemplo, les voy a hablar de manera muy personal. Yo en la mudanza, lo primero que hice fue desempacar a los niños, ya que llegó, mes y medio después de haber llegado, llegó el contenedor. Entonces me enfoqué primero en su cuarto, en su cama, que tuviera el mismo cobertor, los juguetes en el mismo lugar, un cuarto diferente, pero acomodado lo más parecido posible a su zona ya conocida en México. Y después yo decía, esto sigue tirado, ay no, y mi ropa, y esa caja, qué flojera abrirla. ¿Y qué me quitaba más energía? ¿O en dónde la quería invertir? ¿En salir a la bici o a caminar y hacer amigas, o abrir esa caja y a ver qué había? Entonces, el aprender a tomar decisiones en dónde quiero invertir mi energía, que probablemente sea poca después de recibir un contenedor y mudarte y estar cansado, enfocarlo donde lo tenemos que hacer. Y eso me gusta mucho, Pau, cuando escucho tus podcasts y tus entrevistas, toda esta carga invisible que muchas veces nos dedicamos a hacer en vez de ser, ¿no? Entonces creo que aquí es bien importante que si nosotros estamos bien, ellos también lo estarán, solamente por el hecho de transmitirle paz. No quiero que se oiga como mamá tienes que estar perfecta para que tus hijos estén perfectos, porque qué tremenda carga, ¿no? O sea, no puedo ni sentir. Y no me refiero a eso, sino más bien tú recobrar tu paz y un sentido común en ese nuevo país para poderle transmitir a tus hijos que ellos estarán bien. Más bien como un ejemplo. Claro, claro. Y también constante pensar en justamente qué hay para mí aquí, ¿no? Yo creo que si tú empiezas a decir, bueno, ¿cómo puedo nutrirme? ¿Cómo puedo recargarme? ¿Cómo puedo hacer amigas? ¿Cómo puedo encontrar una nueva clase de yoga aquí en el lugar al que llegué? Tal vez la casa no va a estar perfecta, como decías, ¿no? Es en dónde dedicas tu atención, pero qué es lo que realmente te va a dar esa energía para hacer todo lo demás. A veces creo que una mudanza esperamos que esté lista en el tiempo de los mudanceros, que puede ser una semana, y realmente una mudanza de terminar de colgar los cuadros, terminar de decidir qué pared va pintada, puede durar muchos meses y está bien, ¿no? Como que no perderse en la parte logística, en la parte organizacional y olvidarte de la personal, que yo creo que es súper importante. Claro, porque además a veces nos perdemos. Hay veces que decidimos pintar una pared por hacerlo todo rápido
y probablemente no le pega el sol tanto a esa pared y entonces oscureció. Entonces, o la cocina, ¿no? En el cajón que pusiste los cubiertos, viste que ya usándolo y cocinando no era ahí el lugar, no está tan a la mano. Entonces, bueno, las cosas se van cambiando según se van viviendo y los niños también. Y eso es parte de enfrentar un nuevo cambio. La cabecera para un lado, para el otro. En eso sí pueden tener voto, por ejemplo. Bueno, que decoren su cuarto como quieran. Ahora yo en enero me vuelvo a mudar, no de país, pero de departamento, y el chiquito lo quiere de Power Rangers. Y yo para mis adentros digo, Dios mío santo, se va a ver espantoso su cuarto. Pero bueno, él lo quiere de Power Rangers. ¿Y qué es lo peor? Que luego quitemos los stickers de Power Rangers y a ver qué mono viene a su vida. Pero hay cosas donde sí tienen voto y otras que no tanto. Entonces, aquí es bien importante encontrarnos a nosotros y también de hacer de nuestro cuarto, de nuestro lugar de trabajo, un santuario, hacerlo nuestro. Y bueno, ya estás instalada en ese nuevo país, ya está pasando la luna de miel y algo que he escuchado de muchas mujeres que se mudan, de muchas familias, es la soledad, ¿no? El decir, bueno, ya no tengo a mis amigas con quien irme a desahogar, mis hijos llegaron a una nueva escuela en donde ya cada uno tenía su grupito y pues ahora no los invita a nadie. ¿Cómo empiezas a hacer amigos cuando pues tú ya tenías a tus amigos de toda la vida y casi que no sabes cómo salir a la calle a hacer amigos? Dices que me pongo un letrero de soy nueva aquí, invítenme a su fiesta. ¿Cómo se logra, Ale? ¿Cómo se logra esa parte tanto como adultos como niños? ¿Qué consejos les puedes dar? Mira, acá fue para tanto adultos para niños salirnos de nuestra zona de confort y atrevernos a pedir un nuevo sabor de helado, tal cual, tal cual. Y descubrir esos nuevos sabores que tiene ese sabor que tú escogiste hoy. Es más ácido, es más dulce, tiene pasitas, tiene nueces, tiene, como le dicen mis hijos, sorpresitas. Y ir reconociendo es afinar excelente. Yo les decía a mis hijos que es como una pintura, un lienzo en blanco siempre tiene un título. Se lo ponen generalmente los artistas atrás del cuadro, ¿no? Camino al muelle o, no sé, nubes blancas, yo qué sé. Tiene una firma y una fecha. Entonces, ellos tienen un lienzo, literalmente un lienzo palpable, chiquito, que se llevaron en la mudanza. Y les di, no acrílicos porque iban a ser un desastre en el avión, pero les di plumones y gises para ver cómo lo querían pintar. Y que no lo pintaran todo de jalón, sino más bien de a poquito. Entonces les recomendé hacerlo de adentro hacia afuera, de una esquina hacia abajo, en renglones, como sea, para que lo fueran pintando según su experiencia. Y de esa manera les ayuda a ver que hay días donde los colores que pintaron no son tan coloridos, ¿no? Los tonos que pusieron, y otros días que son mucho más alegres, pero de todos aprendemos. Entonces, ¿cómo hacer para socializar? Creo que el mudarnos con niños de entrada lo hace más amable para los adultos, porque vamos a tener que ir a eventos del colegio, a juntas con las maestras, al primer día de clases. Y Panamá en sí es un país muy amable porque somos muchos los extranjeros que sacan las mejores cartas para ser amigos. Pero también hay personas que tienen que poner a prueba su personalidad. Hay personas que son más introvertidas, que cargan su energía en los libros, en un tiempo donde están más solos, donde no necesitan de esta convivencia con los demás. Ellos tienen que hacer un esfuerzo doble porque su gasolina está en su centro, no en el afuera. Hay otros, en mi caso, yo cargo de afuera. Yo cargo gasolina en el afuera y sé estar bien también conmigo misma, pero sí necesito conocer gente. Entonces, para esto, yo le digo aventarse al agua fría y pedir ese otro helado. ¿Qué hice yo en mi caso? Yo en mi vida había hecho, bueno, sí, hice yoga embarazada de Mateo y dije, la verdad, esto es lo más aburrido del mundo, porque yo tenía una mini panza, fui recién embarazada y me trataban como si fuera, o sea, un tonel que no me podía ni agachar, porque me decían, es que cuidado, estás embarazada. Y yo pensé que ese era el yoga. Dije, esto está aburridísimo, ¿qué tiene esto de ejercicio? Pero esta vez dije, bueno, yoga no, pero pilates. Entonces, Panamá me metí a pilates y conocí gente. Mis hijos, ¿qué pasa? Ellos se metieron a fútbol porque hay continuidad que viene desde México que los puede ayudar a socializar. Entonces el fútbol regresó, solamente hubo que investigar en dónde el fútbol. En el caso de Mateo, que él nada, por ejemplo, la natación es un deporte mucho más solitario, compite contra él mismo. Entonces, bueno, hace muchísimo esfuerzo, pero de repente le empezó a aburrir. Entonces habló con la Miss y la Miss lo metió a relevos. Entonces siempre hay donde hacer un
un twist a esta parte. Y hay niños a los que los tenemos que acompañar más. En el caso de Pablo, mi chiquito, que tiene 5 años, él estuvo 2 años en pandemia y 1 con mamá con cáncer. Entonces, ha tenido muy poca oportunidad de socializar realmente en la escuela, de ser amigos, que lo inviten, que invite y demás. Entonces, él no llegó con muy, muy buenas habilidades sociales a Panamá, sinceramente. Entonces, ¿qué nos toca como mamás ahí? Guiar el juego. En vez de decirle, que eso lo escucho mucho en el parque, ve y juega, o mira, están Martina y Nico, ve con ellos, y hazte amiga de Martina. No, si quiere, pero no sabe cómo, no sabe cómo. Entonces, aquí un consejo para los papás es, o sea, hay que guiar el juego. Ármales tú el policías y ladrones, las traes, quemados, escondidillas, por ejemplo, y entonces, si nosotros le decimos cómo jugar, entonces lo van a poder hacer. Y como mamás hay que hacer espacio para poder subirnos al mundo, pero también agendarlo. Me acuerdo mucho de la matriz de Eisenhower que tú usas mucho, Pau, de lo importante, lo urgente. Bueno, ahora en vez de ordenar esa caja, ¿no? Que se quedó en el closet, es buscar una clase que me gusta, que me queda cerca. ¿Qué grupos de Facebook hay a los que me puedo acercar? Entonces siempre hay maneras, nada más que hay que ponerlo en lo urgente y en lo importante. Buenísimo. Y me encanta eso porque, pues sí, al final hay que identificar cada uno, ¿no?, de los miembros de la familia, cómo es que puede empezar a construir, a darle continuidad a esas actividades. Y tal vez ahí le agregaría el ir un paso más que lo que regularmente acostumbras, ¿no? Y saber que siempre que tú invitas, después viene una invitación. A veces queremos nosotros que nos inviten primero y como que dices, ay, es que nadie me está invitando el viernes a mi hija a jugar a su casa. Bueno, ¿por qué no vas tú primero, invitas a las amiguitas y ya después vas a entrar como que en el radar para que los demás te inviten, ¿no? No, creo que muchas veces nosotros esperamos que los demás de entrada nos incluyan y bueno, aquí hay para quienes es fácil, como decías hace rato, hay quienes somos muy extrovertidos y todo el tiempo nos gusta estar hablando con las personas, pero a veces los introvertidos también tienen que, pues, saber que, ok, aunque tu personalidad no es regularmente hacia afuera y no eres de ir allá a buscar amigos, de pronto en esta ocasión sí hay que ir como que the extra mile para lograr empezar a construir esas relaciones y luego ya después va a fluir un poquito más fácil. Exacto, y fluye más fácil, Pau. Y también algo que me estoy dando cuenta ahora es que en un principio, esta vez tuve la oportunidad de ser tantos extranjeros que me sentí muy cómoda desde un principio y mis hijos también. Ya después empezamos a ver, sacas ese extra mile, haces lo mejor que puedes y ya después empiezas a hacer un círculo. Creo que yo apenas empezar esa etapa, algo más cercano. ¿Quiénes son más afines a ti? ¿Con quiénes fluye más natural el tiempo? ¿Quiénes te cargan de energía? ¿Quiénes se pueden convertir en tus personas vitamina? ¿Quiénes son tu red de apoyo? Entonces, bueno, estamos apenas construyendo esa fase, pero no significa que los otros, y es como en México, puede ser un grupo de amigas de 20, pero están tus personas vitamina que son más en corto, ¿no? Entonces, bueno, es cosa de construirlo allá y sobre todo de atrevernos si te invitan por un café, ve, pero si no, también invita tú por un café y siempre irán. También aquí algo importante que les recomiendo a las mamás es que no queramos imponerle amistades a nuestros hijos. Hay veces que nosotros fuiste a tu clase de tenis, de yoga, y esta mamá te cayó perfecto y sus hijos han de ser divinos. Los presentas y no fluye. Y me ha pasado muchísimo que los papás somos los que queremos imponer amistades. Y creo que aquí hay una edad, ¿no? Con mis grandes estoy viendo, que se vale que cada quien tenga un grupo de amigos distintos. Y si tú tienes tu amiga del tenis y te cae de lujo, probablemente la puedes ver en el tenis o se van a cenar o se van a desayunar, pero no hagamos una ida a la playa todos, donde sabes que para ellos es un poquito incómodo. Entonces también saber que cada quien puede ir construyendo su mundo, ¿no? Yo a los niños se los pongo así, tal cual, como si fuera un mundo y quienes son parte de tu mundo. Entonces, en esta parte de tu mundo vino gente de México que siempre van a estar en tu corazón, pero ¿quiénes más subes a tu mundo? ¿Quiénes le hacen bien a ese mundo? Hice alguna vez un video de los amigos linterna o los amigos apagadores de luz, ¿no? Como se los manejo a ellos. Que no solo por el pertenecer y por el socializar tengan que hacer cosas que los haga sentir mal.
o dejarse sentir de una manera que no es grato con ellos mismos, ¿no? Entonces aquí nomás sí, ojo, yo diría no nos perdamos en esto de que siempre socializar y tener amigos significa que todos estén bienvenidos a nuestro mundo, ¿no? Aquí me desvío un poquito en un paréntesis. Esta que fue nuestra primera venida a México, de donde estoy hablando ahora, y vieron a sus amigos después de haberlos dejado, porque es nuestra primera venida, la primera bienvenida que les hicieron, les digo, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo fue para ustedes ver a fulanita y a sutanito? Y me dicen, mamá, como si los hubiera visto hace 2 semanas. Sentí que no me extrañaron. Y claro, ellos dicen, pero le digo, ¿cómo crees que no te extrañaron? ¿Por qué crees eso? Y me dice, porque platicamos igual. O sea, más bien no supieron poner en palabras el sentí que no pasó el tiempo y dijeron, sentí que no me extrañaron. Y lo vimos como un edificio, como que este mundo al que tú puedes llevar amigos y sumar amigos es como un edificio. En unos pisos viven los amigos de México y en unos pisos están viviendo los amigos que estamos construyendo en Panamá. Pero ese edificio, siempre hay departamentos que se venden, que compran, entonces siempre caben. Y eso les hizo mucho sentido, mucho sentido. Y ahora ellos hablan, pero eso fue invento de ellos, hablan de si nosotros vivimos, te estoy inventando, en el piso 3, ¿quiénes les gustaría que vivieran en el piso 2 o en el 3A y quiénes en el 4? De alguna manera simbolizando quiénes quieren siempre cerquita de su corazón. Entonces, muy bonito, sí. Claro. A los niños les recomiendo mucho hablarles en simbolismo también, Pau, a los chiquitos, con metáforas, con simbolismos, les ayuda mucho, mucho, como esto de los amigos linterna, porque a veces hablamos de manera bien abstracta, ¿no? Los papás. Y también así dar cabida a las emociones. Hoy extraño. Hoy quisiera haber ido a comer a casa de mis abuelos. Hoy fue el festival del Día de las Madres de mi primita y me hubiera gustado ir. Les ha pasado que a veces es feriado en México y en Panamá no. Y, este es el fin que nos hubiéramos ido al campo, por ejemplo. Y se vale. Pero aquí, ojo, también los papás también sentimos. Nosotros, mamás, también tenemos que decir, hoy extraño a mi mamá. Hoy el calor aquí está insoportable. Hoy me gustaría tener puesta una chamarrita en México. Se vale también, hay que hablarlo. Los papás también sentimos, porque si no damos cabida a nuestras emociones, entonces ellos intuyen que las suyas no son bienvenidas. Entonces, en cualquier cambio les recomiendo, sí, hablarlo y ponerle nombre y apellido a lo que estamos sintiendo en ese momento. Me parece importantísimo esto, porque tenemos que hablar de las emociones positivas, pero no glorificar el que toda esta experiencia es perfecta, porque no es la realidad, ¿no? Van a haber cosas en donde dices, pues, ¿sabes qué? La verdad no me gustó tanto el clima de acá, o no me gustó tanto que aquí no voy a cualquier restaurante y hay salsa, o lo que sea, ¿no? Como que darles cabida a que sí pueden tener estos matices y que sí hay cosas no tan positivas y otras más positivas, justamente por eso que dices, porque si no después de grandes ellos invalidan estas emociones por sentir que no son permitidas, porque nunca vieron a su mamá estar triste un día, porque nunca vieron a su mamá enojarse, porque nunca vieron a sus papás tener puntos de vista distintos y entonces tener que pues llegar a un acuerdo porque cada uno quería una cosa diferente. Entonces, dejar de glorificar el positivismo creo que es una tarea también bien importante que tenemos como mamás y como líderes de familia. Totalmente. Es importantísimo que ellos no se silencien a sí mismos y que no invaliden, porque a veces no comparten su sentir, porque mi mamá está tan bien, está en la gloria, que no le puedo decir que a mí me está costando trabajo, ¿no? Las mamás los leemos, sabemos que se les ve la carita triste, están más aflojerados y aquí sí hay que tener en cuenta cuáles serían focos rojos, por eso hay que estar bien en contacto con esa, se llama interocepción, ¿no? Esos mensajes de nuestros cuerpos, de cómo las emociones están hablando, pero las propias para poder leer las de nuestros hijos. Sí, extraño, o miren, me di cuenta que aquí sudas menos si te echas talco, por ejemplo, y compartir esos tips. Por ejemplo, Mateo, mi grande, dice, veo que los moscos ya se acostumbraron a mí, ya me pican menos, ¿no? O sea, cómo ellos solitos van echando mano de que cada vez es mejor, pero siempre dar cabida a hoy extraño. Les tocó a mis hijos que se perdieron, por ejemplo, primeras comuniones de sus amigos en México y les dolió, pero siempre hay alguna manera de hacerlos. Algún amigo que les lleva su regalo, alguien que fue a México y les mandamos la carta. Entonces, esas señales de saberse cerca de su país es increíble, porque a veces ante un cambio lo vemos como borrón y cuenta nueva. Y que sepan que no, que hay una constante. Totalmente, totalmente.
Bueno, Ale, muchísimas gracias por este gran episodio. Yo creo que todas las mamás que están pensando o a punto de tomar la decisión de una mudanza lo van a valorar un montón. Las que quieren irse a estudiar a otro país, tomar una oportunidad en otro país y no lo han hecho por miedo a que esto puede tener un impacto negativo en su familia. Bueno, me encantó que empezáramos viendo cómo sí va a ser un reto, pero como todos los retos te hacen crecer, te hacen tener más flexibilidad, aumentan tu resiliencia y todas esas cualidades que vamos teniendo en la vida que sabemos que son tan positivas. Ale la pueden encontrar en Instagram, en su página web, como terapeuta Ale Gabayet. Aquí abajo vamos a poner todos los links en la descripción del episodio. Y bueno, Ale, felices de tenerte aquí en un episodio más, de que seas parte de la comunidad de negocios entre pañales, porque ya varias dentro de la comunidad me han contado lo bueno que ha sido para ellas descubrirte, empezar a ver todo el contenido que compartes en redes, hacer networking en los eventos contigo. Así que bueno, te mando un abrazo enorme y gracias por este contenido. Gracias, Pau. Gracias a ti, con muchísimo gusto. Y acuérdense que está ese libro digital para todas las personas que se mudan, sin ningún costo. También lo pueden, todavía no sé cómo subirlo a la página de Parenting University, pero si me escriben en Instagram, yo se los puedo hacer llegar a su mail. Es un libro digital que es una guía práctica para la familia que se muda de país, justamente cuáles son las emociones esperadas, cómo poder construir esta continuidad. Y bueno, lo pueden imprimir ustedes y lo pueden ir trabajando en familia. Es tal cual una guía práctica para saber cómo enfrentar un cambio y cómo subirse a este nuevo mundo de acogida. Entonces, bueno, eso nada más lo quería comentar para que sepan que está disponible y a la mano siempre. Buenísimo, buenísimo. Te mandamos un abrazo enorme, Ale. Gracias también a todas las que escucharon este episodio. Compárteselo a una amiga que sepas que está por vivir una mudanza o que lo está pensando. Y nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales. Gracias, Pau. Bye, bye.